Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos de física, cómo se construye la ciencia. ¿Qué estudia la física? Es una pregunta que nos hemos hecho a menudo. La física, como disciplina científica, indaga acerca del por qué y cómo suceden los fenómenos naturales que observamos. En este proceso, usamos nuestros sentidos y los instrumentos de medición y de observación de los cuales disponemos. ¿Cómo se realiza un trabajo científico? Para ello hay que seguir ciertos pasos. El primero es que se planifica. Para desarrollar un trabajo científico, los científicos establecen los objetivos y las etapas. Eso permite abordar problemas, explicar fenómenos, realizar descubrimientos y obtener conclusiones. Busca soluciones. El estudio de un fenómeno se relaciona con el interés que éste despierta en el científico de explicar dicho suceso. Se basa en conocimientos existentes. Para realizar un trabajo científico, los mismos científicos no parten de cero, sino que en sus investigaciones aprovechan los conocimientos que existen sobre el objeto estudiado. El trabajo científico es cualitativo y cuantitativo. En ocasiones el trabajo científico implica observaciones de tipo cualitativo. En algunos casos no va a ser necesario tomar medidas. El trabajo científico conduce a resultados. Los resultados de la experimentación y del trabajo científico en la mayoría de las situaciones conducen a plantear generalizaciones para explicar los fenómenos. El trabajo científico se realiza en equipo. Antes, los científicos concebían sus ideas y experimentaban de forma independiente. Actualmente, se conforman equipos con permanente comunicación nacional e internacional. Aspectos de una investigación científica. Observación del fenómeno. Este es uno de los primeros aspectos. La observación debe ser reiterada, minuciosa, rigurosa y sistemática. Búsqueda de información. Es necesario consultar lo planteado en fuentes de referencia, como libros, enciclopedias o revistas científicas. Formulación de hipótesis. A partir de la observación y de la documentación se plantea una posible explicación del fenómeno, tratando de responder preguntas. Comprobación experimental. Se debe confirmar la hipótesis con experimentos que reproduzcan las condiciones bajo las cuales ocurre el fenómeno estudiado. Trabajo en laboratorio. La experimentación se va a realizar en el laboratorio porque éste va a cumplir con las condiciones para reproducir el fenómeno estudiado. Es posible cuantificar las variables, tomar datos y repetir las mediciones tomadas por diferentes personas. Conclusiones y comunicación de resultados. Las conclusiones que se obtienen después del trabajo experimental pueden ser de dos tipos: empíricas o deductivas. Elaboración de teorías. Las teorías son sistemas de leyes que, relacionadas entre sí en forma coherente, permiten explicar fenómenos. Magnitudes físicas. Sistema físico. Nuestra realidad objetiva es muy compleja y presenta una gran cantidad de propiedades para ser estudiadas. El estudio de un sistema físico nos ayuda a comprender la realidad y en ese sentido es una aproximación a ella. Ejemplos de sistemas físicos: una estrella, un haz luminoso, un átomo de un elemento, un resorte, el sistema Tierra-Luna o un circuito eléctrico, entre otros. Esos son algunos de los ejemplos de los sistemas físicos. Magnitudes físicas. Para la descripción del sistema físico es imprescindible la medición. Esta permite establecer relaciones cuantitativas entre las diversas variables que intervienen en su comportamiento. Las propiedades que caracterizan a los cuerpos o a los fenómenos naturales y que son susceptibles a ser medidas reciben el nombre de magnitudes físicas. Magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son aquellas que, establecidas de forma arbitraria y consideradas independientes, sirven como base para escribir las demás magnitudes. Por ejemplo,
Las magnitudes fundamentales son longitud, masa, tiempo, intensidad, corriente eléctrica. Gracias a las magnitudes fundamentales podemos calcular la altura de un edificio, el ancho de un cuaderno, la distancia que hay de un lugar a otro. Magnitudes derivadas. Algunas magnitudes se definen a partir de las magnitudes fundamentales y reciben el nombre de magnitudes derivadas. Por ejemplo, la medida de la velocidad de un objeto a partir de la longitud y el tiempo. Por lo tanto, la velocidad es una magnitud derivada. Algunas magnitudes derivadas, aparte de la velocidad, serían la aceleración, fuerza, área, volumen, densidad, presión, trabajo. Dichas magnitudes, tanto las básicas como las derivadas, necesitan de cierta formulación o de ciertos instrumentos para ser calculadas. Medición de las magnitudes físicas. Al medir, se compara una magnitud física con una cantidad conocida que se toma como patrón. Este patrón se denomina unidad. Resulta habitual que las magnitudes físicas se midan utilizando instrumentos calibrados. Así, la masa de un cuerpo se puede medir en una balanza de platillos, comparándola con la de otros cuerpos de masa conocida. El resultado de la medición de una magnitud se expresa en un número y en una unidad. Sistema Internacional de Unidades. Las mediciones confiables y exactas existen unidades inalterables que los observadores puedan reproducir en distintos lugares. Por tal razón, en virtud de un acuerdo firmado en 1960, se estableció que en la mayor parte del mundo se utilizaría un sistema de unidades para científicos e ingenieros, denominado Sistema Internacional. En este sistema internacional se dedujo que a partir de estas magnitudes podían trabajar de forma general. Entre los múltiplos y sus múltiplos, según la característica o el valor, pueden haber cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas, que de acuerdo a ello van a recibir un nombre y una simbología. Las tres magnitudes fundamentales, la masa en el sistema internacional, está definida por la unidad del kilogramo. La longitud está definida por la unidad de metro y el tiempo está definida por la unidad de segundo. Sistema británico de unidades. Existen otros sistemas de unidades. Uno de ellos es el sistema británico, que es utilizado mayormente en Estados Unidos. En el sistema británico, en longitud, tiene como unidad al pie, que con relación a los centímetros, un pie equivale a 30,48 centímetros. En peso, tiene a el slug, que corresponde a 14,59 kilogramos. Y en tiempo también tiene al segundo, similar a lo que se tiene en el sistema internacional. ¿Cómo expresar los resultados de las mediciones? Conversión de unidades. En física es muy común expresar algunas cantidades en diferentes unidades de medida. Algunas de estas conversiones solo requieren utilizar un cálculo mental. En otras ocasiones es necesario la utilización de factores de conversión, los cuales facilitan la expresión de una misma cantidad física en unidades diferentes. Para ello se necesitan ciertos valores, tanto en masa, longitud y capacidad, como en otras medidas también. Un ejemplo de conversión viene a ser aplicando la regla de 3 simple, que se puede expresar de la siguiente manera y como se observa en los recuadros verdes. Cifras significativas. Son las cifras seguras y la primera cifra dudosa, obtenida en una medición, se denominan cifras significativas. En el primer caso decimos que la medición tiene 3 cifras significativas, mientras que en el segundo decimos que tiene 4 cifras significativas. Notación científica.
La notación científica, como resultado de los cálculos científicos, a veces aparecen magnitudes físicas que toman valores muy grandes, o por el contrario surgen valores de medidas que al ser comparadas con la unidad patrón toman un valor muy pequeño, también denominada notación en forma exponencial. En otras palabras, es una forma de expresar las cantidades muy grandes o las cantidades muy pequeñas en una forma más abreviada. ¿Cómo interpretar las unidades de medida? Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. Cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como un múltiplo de las unidades de medida. Manejo de errores. Al realizar una medición es imprescindible o imposible evitar cierto grado de incertidumbre, pues es probable que en el procedimiento se generen errores experimentales, ya sean humanos, por variaciones del medio o por calibración incorrecta de los instrumentos utilizados. A partir de la diferencia entre el valor obtenido en la medición y el valor de la referencia, se definen dos tipos de errores. Error absoluto, que es el valor absoluto, es la diferencia entre el valor obtenido en una medición y el valor que se toma como referencia. Error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor que se toma como referencia de medida. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Gracias.